Quería hacer un comentario que no sé muy bien cómo formularlo de manera de pregunta, pero yo creo que ya me entenderéis y a ver cómo continuáis mi comentario. Ahora, de alguna forma, yo creo que estos tres proyectos quizás tienen aparentemente más diferencias que puntos en común, y lo pongo en un eje que son palabras que han salido en las diferentes presentaciones, que es de trabajar desde intuición, que comentó Íñigo, digamos, planteándolo como uno de los tiempos de pensamiento, la más rápida y la más caótica también a la vez, pero importante. Y después lo que en la última presentación de paisaje transversal se desarrolla muchísimo, ya no hay esta intuición, digamos, seguro que está, pero hay una metodología muy trabajada, y en este sentido es como la razón que después tiene que lidiar con todas estas intuiciones en el camino y en el proceso participativo. Y luego hay el proyecto de Toledo, que yo creo que hay mucho de intuición y mucha de experiencia. Y yo creo que es diferente que metodología, porque primero también por el equipo, por el conocimiento del territorio, de la problemática, de ver esta valla, no sé si a diario, pero digamos que parte de una proximidad al problema. Los de Amaraberri, vosotros sois de Madrid, y no sois de Madrid, pero habéis ido a la escuela de Madrid. Y digamos, trabajáis en Olot, trabajáis en Ávila, trabajáis en San Sebastián, y tenéis que lidiar con realidades que no es, digamos, tenéis que montar una metodología para conocer la problemática. Ya no es aquella cosa que viene de la experiencia y de la observación, ni de la intuición joven de cómo arrancar, cómo empezar, cómo ir hilvanando y juntando proyectos para afinar esta intuición. Entonces, un poco, ¿dónde está la pregunta? Es un poco, me gustaría que reflexionarais sobre el lugar de estos diferentes puntos, de la intuición, de la experiencia, que tiene mucho que ver con intuición, pero que también tiene que ver con la razón, y la metodología, que muchas veces entiendo que es algo que también es muy necesario, no solo para hacer el trabajo, digamos, para proponer, sino para comunicar. Lanzo estos términos de vuelta y a ver. Hombre, no sé, pues por comenzar, viendo los otros dos proyectos de PAM explicados y el de Toledo también, en el de PAM, desde luego, yo creo que igual a grosso modo la intuición viene a través de los ciudadanos, ¿no? Recoger casi como esos impulsos que tienen naturales, ¿no? Hacer todas esas tablas, ¿no? y realmente convertir toda esa información caótica en datos, ¿no? Que sean útiles, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser posible. Realmente pienso que eso bien filtrado puede llegar a bastante buen puerto, ¿no? Y en el caso de Toledo, casi también la intuición es casi romper como los tabúes de vale que hay unas ruinas, pero venga, vamos a seguir adelante, vamos a construir, ¿no? Y eso me ha parecido, eso pues hay que seguir, ¿no? Y me lo pide la intuición, ¿no? Pero es que hay mil condicionantes, mil razones por las que no. Entonces, ya volviendo un poco a lo que yo he vivido, pienso que es muy necesario trabajar mucho, meter muchas cosas en la cabeza, meter muchas cosas en el corazón, leer de todo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho leer. Intento leer lo mínimo posible de arquitectura, aunque a veces es necesario, porque es necesario coleccionar herramientas para resolver problemas, pero pienso que hay que ir más con la intuición. O
sea, la intuición es mucho más potente. Lo que pasa es que la intuición, o sea, tiene que venir filtrada, empezamos a hablar de términos que ya no sé si estamos en arquitectura o qué, pero que cuanto más cosas metes en la cabeza y las mantienes más tiempo y las vas utilizando, aunque sean razones, llega un momento en como que las adquieres, ¿no? Y la intuición viene filtrado por todo eso, ¿no? Entonces, pienso que de todos estos proyectos, ese trabajo que hemos hecho durante 2 años de trabajo fin de máster, no sé qué, ha habido mucho trabajo que al final ha derivado en intuiciones que han filtrado un proyecto que podemos contar hoy aquí, ¿no? Con lo cual, para nosotros y para mí en general, para la vida y para todos, la importancia de la intuición es vital, ¿no? Y seguir un poco a esa guía. Vetusta Morla es un grupo que me encanta. Que, pues, cuando componen decían, hay una cosa que dice que, ¿cómo es? Que cuando de repente tienen una frase que no tiene conexión con nada, ¿no? Y no saben cómo hilarla, pero dicen, si te lo ha dicho la patata y la patata te dice que ese verso está bien, pa'lante. O sea, hay una cosa como que te toca, no sabes dónde y que no sabes localizarla porque la razón es torpe, la razón está muy limitada, pero la intuición va más allá, ¿no? Entonces, hay que soltarse, yo creo que un poco más para un poco todo y sobre todo para la arquitectura, que me parece que es algo que es demasiado compleja para entenderla una persona, ¿no? Y más para intentarle poner razones. Muchas veces hablamos, y voy terminando ya, que en la sonrisa honesta de una persona hay, vamos a decir, más ternura que en una tesis escrita de 30 páginas sobre la amistad, ¿no? Es decir, que hay que apoyarse en esas cosas que son tan espontáneas para proyectar. A ver, yo creo, estoy de acuerdo que la arquitectura no es razón. La razón pura nos mata, nos aprisiona, nos convierte en otra cosa. La arquitectura, los arquitectos tenemos que dejar volar los sueños para construirlos con la razón, posiblemente, pero el sueño es muy importante. Ahí nace la imaginación, ahí nace el subconsciente cuando se alinea con la razón, y en ese encuentro está la arquitectura, en el encuentro del subconsciente con la razón. Si no, nos mata. Y por lo menos desde nosotros, yo lo digo, desde ese punto, desde esa isla periférica, que siempre decimos nosotros que es La Mancha, alejado de muchos cenáculos y de muchos rollos, pues eso lo he tenido siempre claro, lo hemos tenido siempre claro allí. Tenemos mucho tiempo para imaginar, para pensar, para soñar, y desde el sueño cambiar las cosas, como eso que hemos visto, cambiar el sueño. Yo creo que la arquitectura tiene que tener ese lado no terminado siempre. Los proyectos tienen que estar abiertos siempre, no cosificados, no convertidos en productos terminados. Yo creo que en el misterio de las cosas y de la arquitectura está el mejor lado. Eso lo decía, creo que Einstein, que decía algo así como en lo misterioso está lo mejor del arte y de la ciencia. Pues yo creo que hay que abrir ese lado misterioso, porque si no aprisionamos todo, hasta la vida, aunque la queramos dejar con márgenes de libertad dentro de muchos sitios, pero hay que abrir el misterio y en el subconsciente se abre. Sí, nosotros en realidad la metodología efectivamente nos ayuda como en diferentes campos, ¿no? Por un lado, nos ayuda a aproximarnos al territorio, ¿no?, que comentabas, Ana, porque es verdad que trabajamos en lugares muy diferentes y en España, fuera de España, y eso siempre lleva un proceso de entender el territorio y quién mejor, ¿no?, para entenderlo que las personas que lo habitan, y la metodología también nos ayuda en ese sentido a aproximarnos y, por otro lado, a tener unos criterios más o menos objetivos que valorar, ¿no?, o que pongan en contexto o en crisis esa otra visión, precisamente por lo que comentaba antes el compañero, ¿no?, que es la complejidad que tiene el territorio, la complejidad que tiene la ciudad y cómo podemos entenderla, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayuda mucho en ese sentido. También nos ayuda cuando entendemos los proyectos en clave de proceso, ¿no?, como realidades que no están terminadas, como realidades que necesitamos evaluar
porque al final, aunque confiamos en nuestra intuición y cada vez nuestra intuición aparece en momentos del proyecto, sobre todo a la hora de diseñar soluciones o propuestas, acciones, ¿no? La experiencia que también vamos adquiriendo cada vez afina más las intuiciones, ¿no? Siempre ayuda, la experiencia ayuda como a que tus intuiciones suelen ser más acertadas. Y en esta clave de proceso, precisamente, para cuando no son acertadas, también nos permite evaluar la realidad, porque podemos asumir que nos estamos equivocando, ¿no? Y que lo que estamos proponiendo puede tener que transformarse dentro de este concepto procesual, de este concepto de la ciudad y del territorio como lugares abiertos en constante transformación, y todo eso es lo que intentamos ordenar, ¿no? en estos planteamientos que en absoluto sentimos nunca, yo creo que nunca hemos sentido, también Ángela aquí ahora comentas, pero que no hemos sentido nunca que nos encorseten, todo lo contrario, ¿no? Nos ayudan precisamente a afinar de alguna forma el pensamiento. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa, y es que efectivamente a tope con la intuición, pero no sé, también aquí entra una cuestión de ponerse en duda. Y creo que en este tipo de procesos, donde además entran en juego no sé, los recursos públicos, la ambición de la complejidad, hay una serie de capas que creo que en general enriquecen, pero también generan conflicto a la hora de abordar, sobre todo creo que los proyectos urbanos. No, probablemente todo tipo de proyectos y escalas. Estoy convencida de que incluso en el detalle que nos comentabas del drenaje, efectivamente, ahí puede haber un momento de ponerse en duda. Y en este punto yo diría que nuestro recurso ante esa duda sí que es tirar de intuición, y probablemente sea tirar de experiencia, pero es más acudir a la intuición colectiva gracias a estos procesos y a la experiencia de las personas que realmente conocen día a día el espacio sobre el que estamos interviniendo. Entonces, no sé en este sentido si es dar un paso atrás del ego del arquitecto, ¿no? Como que hay un punto de decir, bueno, vale, confío. Por supuesto, también hay una gran parte de seguir confiar en nosotras mismas y en el equipo y en la experiencia. Y es que ahí yo creo que efectivamente la metodología, lejos de encorsetarnos, lo que hace es darnos un soporte de, bueno, si esto estaba funcionando, ¿por qué no va a funcionar ahora? De hecho, perdona, sí, solo porque no se me olvide, es que lo justo estaba comentando Ángela, hay una cuestión también que es clave, y es que en la ciudad y en el territorio normalmente todo este tipo de procesos que desarrollamos desde la oficina son procesos de negociación, ¿no? Entonces, en la negociación también necesitas herramientas para poder tomar decisiones de manera colectiva, ¿no? O llegar a consensos. Y en ese sentido nos es muy útil, ¿no? Porque si tuviésemos que confrontar otro tipo de realidades sin estas herramientas, en ese proceso de negociación colectiva, de negociación urbana, yo por lo menos me sentiría mucho más desnudo, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, bueno, por apuntar algo que me ha gustado mucho. Después de ti. Sí, vale. Venga, va. Pues lo que ha dicho Javier, suscribo mucho, me encanta la arquitectura que está a punto de terminarse, pero que está como a medias, ¿no? Que está a punto de construirse, porque creo que hay que presuponer, como decía en la mañana, que las personas lo van a utilizar bien, o sea, que las personas, o sea, van a completarlo con su imaginación lo que falta, ¿no? Y yo entiendo igual que trasladado igual a muros y forjados, quizás la intuición puede ser esa libertad en las viviendas en el bloque 6x6, ¿no? Esa libertad que hay de movimiento, de configurar las habitaciones como sea, y que el arquitecto plantea pues simplemente unos muros, ¿no? En el que todas las instalaciones funcionan, ¿no? Pero que de alguna manera deja abierto el escenario para lo que pueda ocurrir, ¿no? Y eso, desde luego, es como la intuición, yo creo que aplicado a cosas, ¿no? Para que podamos entendernos. Y eso sí, creo que es muy importante dejarlo como todo a medias y a la vez terminado, para que las personas lo terminen de generar como una especie de tensión positiva, proactiva, que invite a participar en ese lugar a las personas. Bueno,
yo creo que el tema de Íñigo, yo estoy seguro de que vosotros allí en vuestra placita, que es magnífica, o sea, habéis negociado un montón. Es decir, llegar a un pueblo y meter la arquitectura contemporánea, es decir, eso os ha tenido que suponer todas esas horas que luego nos has puesto como de exceso de trabajo, que no las perdáis, porque es la única manera de atrapar. No, pero eso da igual, eso no. Está ahí la obra, es decir, que está metido ahí. Eso, el concepto de valor es una cosa muy, muy relativa. Claro, el problema que tiene la arquitectura es que es una cosa que se te escapa siempre. Es decir, tú la intentas atrapar con los sueños y fallas en la razón. La intentas ser razonable y pierdes los sueños. A mí venía a la mente los cuadros, el sueño y la razón produce monstruos de Goya, ¿no? Y Perdona, yo no lo sigo, perdonad, pero es que el sueño y la razón produce no sé si se puede monstruos. subir el volumen o soy yo. La quito, me autorizas, es verdad, soy coordinador. Sí, es que se entiende bastante mal. Haciendo un símil, yo creo que la arquitectura es como una manta corta, te tapas la cabeza, te descubres los pies, te descubres los pies, te tapas la cabeza. Es que se te escapa. ¿Sí? Y en esa paradoja de la arquitectura es donde está su belleza. Ortega lo explica muy bien, no sé si uno de sus escritos, cuando habla de que el hombre fabricó el arco, ¿no? Y no se ponen de acuerdo los antropólogos, aquí se ha querido el tema, sí, el arco lo fabricó para cazar o para hacer música y conquistar a su amada. Sí, yo creo que este tema del sueño y la razón es una cosa continua en el ser humano, que es la belleza de nuestra profesión. Y yo no sé, a mí cada vez me gusta más soñar. Y luego, el tema de las encuestas, la verdad es que estoy un poco sensibilizada, porque no sé si os pasará, pero a mí me llaman todos los días 2 o 3 veces por una encuesta. Y me acuerdo de cuando Herodes hizo la encuesta y asesinaron a Jesucristo, ¿no? Entonces, y la que liaron, ¿no? Entonces, lo de las encuestas cada vez me lo creo menos, sobre todo porque yo mismo soy el que cada vez que hago una encuesta miento. Se me ha ido el hilo con lo que acaba de decir. Espera, que voy a llegar. Eso, para hablar de cosas que creo que pueden ser curiosas. Por ejemplo, esto que hablamos de dejarlo a medio construir, yo siempre le digo a Oca, es una pena que no esté aquí porque él dice todo lo contrario. Yo siempre le digo a Oca que a la plaza le falta algo, o sea, que no está completa, que todas esas horas en rojo faltaban más. Le digo, falta algo a esta plaza, o sea, yo la veo incompleta, la sigo viendo incompleta, pero creo que quizás eso es bueno, o sea, porque te mantiene como, hay una tensión que creo que es positiva, está como casi pero no termina de. Entonces, creo que mantener como ese equilibrio es como muy positivo. Fijaos, yo os voy a contar una experiencia. El otro día me perdía por las Urdes, por una carretera de las que no pasa ni Dios. Decía mi mujer, joder, nos vamos a perder. Digo, pues sí, hay que perderse, ¿no? Nos perdimos. Y me encontré con una ciudad romana desconocida para mí, Caparra. Caparra en la Ruta de la Plata, en la Vía de la Plata, de Bruces ahí. Las piedras estaban entre las viñas, entre los olivos. Y yo vi la ciudad y vi el tiempo vivo ahí. Me lo encontré vivo. El tiempo estaba en ruinas, estaba en obras. Cuando actuaron los arqueólogos, ya nos hicieron una visita por ahí, paseamos y vimos las termas cubiertas, fosilizadas, con no sé qué. Habían matado aquello. Yo creo que eso lo dice Maragallé y es que me encanta. El tiempo en obras está más vivo que nunca. Ese tiempo, con las piedras sin colocar, con la naturaleza entrando en ellas, en un descampado, donde cada uno, fijaos en la senda, cada uno cuando pasea por allí, con la historia presente de un lugar y otro, puede hacerse el cuadro, puede imaginar el cuadro de todos los tiempos entrelazados y entreverados de la historia. Pero es capaz de imaginarse ese cuadro. Hablamos de nuevo de la imaginación. Dejar márgenes para la imaginación en la arquitectura, en lo que hacemos en la ciudad,
dejar esos márgenes de libertad yo creo que es vital. Dejemos, no es una cuestión de dejar las cosas a medias, pero en este caso el tiempo en obras me parece fantástico. En otros sitios habrá que acabar, pero hay veces que no. Y ahí está la oportunidad. Cuando sí, cuando no. Y qué difícil es esto, ¿no? Cuando sí, cuando no. Aquí sí, aquí no. A mí sí, me gustaría comentar porque creo que también hay creo que nunca deberíamos plantear como estas cuestiones en sentido excluyente, ¿no? Nosotros en la oficina aplicamos también, ya decía antes, ¿no?, esta cuestión relativa a la intuición, a la creatividad, a una parte propia que también hemos educado a través de estos muchos años en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de muchos años después ejerciendo la profesión. Pero sin embargo, a mí me pasa al revés, y es que a mí ahora, a día de hoy, siempre contesto las encuestas, ¿no? O sea, te llega un mail de no sé qué has hecho por ahí, algo en lo que has participado y te llega una encuesta, ¿no? Y antes es que nunca lo contestaba y ahora siempre lo hago, porque he encontrado un valor en ello y creo que a la gente también tiene un valor, pero porque no es tampoco determinante esa encuesta ni cuando nosotras las hacemos en los proyectos, porque se complementan como con otras situaciones y otras realidades. Nosotros hacemos otro tipo de actividades participativas porque creemos también en una cuestión que es la participación inconsciente. A través de dinámicas en el espacio público, en las que incluso incorporamos mucho la componente lúdica, emergen situaciones y realidades del entorno físico y relacional de los barrios o dependiendo de la escala en la que estemos trabajando, que no salen en una encuesta y que complementan las cuestiones que salen o que extraemos de las encuestas. Y las encuestas a la vez en otras cosas son súper útiles, ¿no? Porque en regeneración urbana, por ejemplo, aunque tú hagas un estudio de rehabilitación de los edificios, no obtienes los mismos datos que cuando a través de una encuesta puerta por puerta puedes tener un conocimiento de los consumos y de una serie de cuestiones mucho más precisas y que te ayuda a tener un conocimiento que de otra manera, estudiando la edificación a través de unos software, no tienes. Entonces vuelve a darnos otra información complementaria, pero que no es en absoluto excluyente después de la aplicación de la creatividad, de la intuición, para proponer soluciones, por ejemplo, cuando tenemos que mejorar la eficiencia energética, ¿no?, de estos espacios o de estas edificaciones. Entonces, yo lo que sí que lo plantearía siempre es que en este trabajo que desarrollamos desde la profesión no son herramientas en absoluto excluyentes, sino que creo que son aproximaciones muy complementarias. Bueno, yo quería hacer una pregunta y esta vez la dirijo a paisaje transversal, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que os agradezco muchísimo que estéis aquí porque la verdad es que tenía muchísima curiosidad porque hay muchas cosas que, bueno, pues yo os llevo siguiendo mucho tiempo. Nosotros también en el estudio hacemos urbanismo, contamos con sociólogos, etcétera. Entonces, bueno, desarrollamos planes especiales de rehabilitación, de regeneración urbana. Y, evidentemente, pues siempre me ha interesado mucho lo que habéis hecho y, por lo tanto, os lo agradezco. Y, sin embargo, bueno, ayer estábamos hablando de algo como era el peso, ¿no? Hablábamos de arquitectura en su vertiente, vamos a decir, más dura, más heavy, ¿no? Claro, vosotros habéis nombrado otra cosa que yo creo que es muy necesario en la recuperación de lo que es el arquitecto, escuchar, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, es intangible, que tiene que estar en el ADN del propio arquitecto. No es algo nuevo, es algo que intentamos siempre realizar con mayor o menor fortuna, con mayor o menor subjetividad y que de alguna manera intentamos llevar a cabo nuestros proyectos y que vosotros lo habéis trasladado sobre todo al campo del urbanismo, algo que no es nada nuevo. Yo imagino que tenéis en vuestra mente a Ralph Erskine, ¿no? Toda la metodología que desde hace 70 años realizó en Estocolmo y que de alguna manera pues yo creo que es el padre de estos elementos, de estos urbanismo participativo, ¿no? Y que de alguna manera pues es muy loable que al final pues un equipo como vosotros pues lo acabe trasladando todo aquel patronaje y toda aquella metodología lo acabe trasladando digamos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, claro, vosotros proponéis un urbanismo de abajo arriba, ¿no? Claro, proponéis esa es la duda, ahí es donde viene la pregunta, ¿no?
Porque vosotros proponéis un tema de abajo arriba, pero por ejemplo, el otro día estábamos hablando con Ezquiaga, tuvimos una oportunidad de estar en Barcelona y que dice, ya, pero alguien desde arriba tiene que ordenar el parque de 50 hectáreas, ¿no? Tiene que haber alguien desde arriba que lo esté ordenando. Entonces, claro, yo la duda que tengo siempre en los procesos colaborativos es dónde está el límite, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar. ¿Por qué? Porque claro, si yo continúo, yo os he escuchado tomar decisiones, ¿no? He apuntado, tomar decisiones de manera colectiva. Diseño colectivo. Claro, eso también es una trampa, ¿no? Como decía Eugeni, puede ser una trampa, ¿no? O es un truco. O un truco o trampa, ¿no? Puede ser, ¿por qué? Porque claro, porque al final lo que pasa es que tú no te equivocas nunca, porque diluyes tu responsabilidad en el colectivo. Entonces, claro, puedes llegar a un momento dado en el cual puedes decir, ostras, mira, yo al final hago esto, lo hago de esta manera, tengo el colectivo, diluyo, digamos, esa responsabilidad. O aparentemente puede llegar a ser, y por eso quería preguntarlo para aclararlo, ¿no? Entonces, claro, entiendo que eso no es así, y seguramente pues hay una parte que a lo mejor os ha faltado explicar, porque digamos que a mí lo que en vuestra explicación, y es un poco lo que yo os quería preguntar es, ¿dónde está la frontera? ¿No? ¿Dónde ponéis la frontera? Es decir, ¿en qué momento interviene el arquitecto? O sea, el proceso colaborativo que vosotros lo lleváis desde la participación para saber la casuística, saber la problemática, luego saltáis a una segunda fase que le llamáis diseño colectivo. Pero ¿dónde está el límite de ese diseño colectivo? Es decir, ¿en qué momento ya el diseño colectivo pasa a ser una cosa única, no diseño colectivo, sino pasa a ser un diseño individual, o un diseño de técnicos, ¿no? Un diseño de técnicos. Sí, y complementario a esa pregunta, intentando sumar, ¿dónde está la trampa exactamente? O sea, me explico, en esa encuesta tan compleja, ¿no? En que habrá opiniones tan dispares, ¿no? Y tantas diferentes, llega un momento en el que cuando tú haces una propuesta tienes que contradecir muchas de esas opiniones, ¿no? ¿Cómo se hace? Contestamos los dos, porque hemos ido haciendo aquí como un esquema larguísimo desde que has comentado. Lo primero, qué pena no haber estado ayer, creo que nos hubiera encantado también compartir ese tipo de reflexiones y que además esta visión, como decíamos antes, desde de la arquitectura y del urbanismo en todas sus escalas, creo que es súper enriquecedora para todos. Entonces, ¿dónde está la trampa? Punto 1, todo esto es un proceso, quiero decir. No en ningún momento creemos que en el espacio público, en este caso, o en cualquier proyecto de arquitectura, no vaya a haber conflicto. Obvio va a haberlo. Creo que lo hay con participación ciudadana o lo hay cuando tienes que enfrentarte a políticos, a técnicos de las distintas administraciones. O sea, el proceso de negociación, como decía Jorge antes, va a estar ahí siempre. Con lo cual, creo que esta pregunta casi os la rebotaría a cuál es la trampa en vuestros respectivos proyectos, porque estoy convencida de que esto es más compartido de lo que parece. Cuando antes hablaba de dar un paso atrás en este diseño colaborativo, ¿no? Como el ego del arquitecto a lo mejor tiene que bajar un poquito para dejar espacio a otro tipo de propuestas, no quiere decir que la responsabilidad del arquitecto o de la arquitecta se diluya en todo esto. Obviamente la responsabilidad es nuestra, el valor que podemos aportar lo tenemos clarísimo y para mí simplemente es como un entender nuestro rol en todo esto casi como acompañantes o facilitadores de un proceso. Os soy sincera, para nosotras dentro de la oficina también muchas veces esto genera conflicto porque obviamente creemos que tenemos la respuesta más creativa a cualquier conflicto, pero ojo, un momento, ¿cómo llegamos a esa respuesta? Entonces yo creo que ahí muchas veces más que el qué vamos a hacer es el cómo lo vamos a hacer lo que nos da las claves. Y de abajo arriba, ¿no? Como esa reflexión, pues la realidad es que no. Creo que el único proyecto de abajo arriba que ha hecho Paisaje Transversal estuvo en sus inicios. Igual ahora Jorge te pasó la pelota, pero o sea, nuestro sistema democrático y nuestro sistema administrativo al final marca también unas direcciones en cuanto a recursos, en cuanto a toma de decisiones. No es real que hagamos procesos de abajo arriba. Ahora bien, muchas veces el impulso que desde abajo se le puede dar a los proyectos para que lleguen a buen puerto es fundamental e imprescindible. Sí, yo voy a retomar por aquí, voy a hacerlo al revés ahora, el camino, ¿no? Efectivamente, Paisaje Transversal se lo ha desarrollado en
su breve historia, un proyecto bottom-up que fue en Virgen de Begoña. Fue el piloto con el que nosotros lanzamos la oficina y donde realmente entramos a trabajar con una asociación de vecinos, precisamente sin haber inventado nada, porque ya existían, ¿no?, estas figuras que existían hace 30 o 40 años, que eran los de la Procuraduría Urbana, ¿no? Nosotros entramos a trabajar con una asociación de vecinos y les ayudamos a construir soluciones, a transformar unas reivindicaciones que ellos tenían sobre su barrio en propuestas que trasladar al ayuntamiento. Y con el ayuntamiento después les ayudamos a articular esas propuestas sobre recursos existentes que ellos ya tenían para poder canalizar realidades de dentro del Ayuntamiento de Madrid en soluciones para estos vecinos. Y a partir de ahí, pues efectivamente, nosotras nos presentamos cada semana pues, a varias licitaciones, concursos públicos, donde entramos a trabajar para la administración. Y estos procesos, en realidad, cada uno de estos proyectos determina o marca, ¿no?, unos límites muchas veces de actuación por los entornos, unos límites presupuestarios. Luego hay otras cuestiones que marcan también y establecen límites que son de carácter técnico, las posibilidades de las soluciones, y ahí somos nosotras las que estamos aportando esos límites, o desde la sostenibilidad, es decir, lo que consideramos que puede ser, ¿no?, qué marco construimos desde la sostenibilidad de lo que es posible. Y ahí muchas veces también acudimos como a la resolución de los conflictos, ¿no?, que decíamos, hay situaciones que pueden ser contradictorias, nunca satisfaces a todo el mundo, por supuesto. De hecho, una de las características fundamentales del espacio público es que es un lugar de conflicto, si no, no sería espacio público. Pero sí que es verdad que cuando estamos diseñándolo para resolver esos conflictos, y antes hacíamos, yo creo que ha salido la palabra muchas veces, el tema de la sensibilización, hemos dicho que hay realidades que no están alineadas y que tenemos que trabajarlas, tenemos que trabajar esos conflictos. Y entonces acudimos a estas cuestiones, limitaciones presupuestarias, limitaciones técnicas, limitaciones o límites establecidos desde la perspectiva de la sostenibilidad, la ecología, el feminismo, la seguridad. Esas son las reglas del juego. Y esas es lo que intentamos siempre dejarlas muy claras al inicio de los procesos. ¿Qué pasa con el tema de la responsabilidad? ¿Eludimos la responsabilidad? En absoluto. De hecho, si algo sale mal, a quien el ayuntamiento va a reclamar es a Paisaje Transversal. Pero sí creemos en la corresponsabilidad. La corresponsabilidad social sobre los proyectos. Y es útil porque además luego ese espacio público lo van a gestionar personas. Y en el momento en que esas personas se corresponsabilizan del diseño de ese espacio, lo entienden y han sido parte de ello, entonces ese espacio suele tender a funcionar mejor, porque puede ser que nos hayamos equivocado, antes lo he dicho. Si nos hemos equivocado, haber construido en ese camino las herramientas para poder reprogramar esa realidad. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Porque es un poco extraño, efectivamente, no es ni bottom-up, ni tampoco es una realidad top-down, ¿no?, que diríamos. Ahí es donde nosotros siempre nos hemos definido, y no sé si es correcto o no, pero como facilitadores, ¿no? O sea, la idea parte más del middle out, ¿no?, como de una posición intermedia de facilitación entre una realidad, unas reglas del juego, un proyecto propuesto desde la administración y unas necesidades y unas esperanzas o unas visiones que emergen, ¿no?, desde la población. Y es ahí donde nos hemos siempre, creo, movido, y es en ese punto medio. No sé si hemos contestado, ¿no?, a las trampas y a todo, si no, pues luego seguimos. Oye, pero a mí me gustaría que contestarais lo de las trampas. Nada va a ser perfecto. O sea, estoy hablando de la perfección, de que si hay algún fallo, la arquitectura va a estar llena de fallos siempre, los espacios urbanos siempre. Los arquitectos tenemos esa capacidad, debemos tener esa capacidad de escuchar mucho, de mirar mucho, con mucha atención, de parar el tiempo. Yo decía de parar el tiempo porque no, de tener el tiempo para observar mucho. Y una vez hecho eso, tenemos que ser nosotros los que presintamos lo que va a pasar. Tenemos que bajar ahí al ruedo y a la arena y presentir, a riesgo de equivocarnos,
porque somos especialistas del presentimiento. Somos especialistas del presentimiento. Desde la historia, desde lo más profundo de la arquitectura, los arquitectos han estado siempre ahí presintiendo y equivocándose. Entonces, no podemos dejar que una acumulación de datos, y esto estamos en un debate, los procese incluso una máquina. Yo he hablado del término cosificar. Podemos llegar a ese momento donde una máquina procese los datos mejor que vosotros. Entonces, eso me preocupa. O sea, me preocupa a mí porque generacionalmente estoy alejado de vosotros, a lo mejor, por lo que sea, pero me preocupa. Creo que en nuestra humanidad está el fallo, pero también el acierto, y la ciudad, la historia de la ciudad no sería la misma si no hubiéramos cerrado tantas veces. No, yo quería decir que efectivamente yo estoy completamente de acuerdo en que no podemos dejar que una máquina, ¿no?, haga nuestro trabajo, le metemos unos datos y entonces saca un diseño y nos vamos a dormir. Porque yo por lo menos no me iría a dormir tranquilo, pero tampoco creo que podemos negar que es una herramienta que nos es útil. Lo que pasa es que luego esa información a nosotros nos llega y trabajamos desde nuestra educación y nuestra intuición con ella. Es como haber negado el AutoCAD, ¿no? O sea, no me explico, ¿sabes? Quiero decir que antes también dibujábamos a mano, nos equivocábamos, pero luego llega AutoCAD y entonces como que te permite dibujar mucho, ¿no?, de una manera, y además te permite, ¿no? O sea, y las herramientas están ahí y están ahí para aprovecharlas y trabajar, y es como nosotros lo hemos percibido siempre, que tampoco en ningún momento, creo, y perdón si ha sido así, o sea, lo contamos siempre los proyectos desde nuestra experiencia y de nuestra manera como nos hemos enfrentado a ellos, que no es ni mejor ni peor en absoluto. Esto del dibujo a mano. Hay que volver al dibujo a mano. O sea, ¿no habéis visto proyectos que no sabes si es una foto o es un render? Han reconstruido ahora mismo en Madrid lo de Palacios, ¿no? Y parece un render. Sí. Perdón, me quito el... Han reconstruido la estación de Palacios en Gran Vía. Y está perfecta, los materiales, piedra, todo casi parecido al proyecto, no es igual, porque está hecho por una máquina 3D. Sí, esto de haber perdido el dibujo a mano está matando la arquitectura. El dibujo a mano tiene un tiempo, y un tiempo en el cual hay una observación, un análisis y un pasar esos datos a un documento que tristemente la arquitectura se va a seguir manejando con plantas y secciones, con plantas horizontales y plantas verticales. Saltados son una cosa absolutamente colateral. A mí lo que me preocupa de vuestro trabajo, que creo que es muy interesante y tiene una parte muy interesante, y es que sobre todo hacéis trabajar a los demás con todo el cariño, ¿eh? Sí, yo 150 proyectos en 10 años me salen a 15 proyectos por año, a un proyecto por mes. O sea, ¿qué estrés? Sí, no, déjame terminar, por favor. Entonces, el tiempo. Estamos hablando de tiempo. Sí, probablemente ese tema del Big Data y todas estas cosas nos permite ir a ese tipo de procesos, pero yo personalmente me posiciono en lo de Íñigo, que es otro tipo de tiempo, otro tipo de negociación, otro tipo de metodología. Yo estoy seguro que Íñigo allí ha ido, ha observado, ha visto los árboles, ha observado a las personas, cómo cogían el agua. Y eso también es metodología. Y eso se dibuja a mano. Se dibuja a mano. Y me preocupa, sí, cuando veo cosas, nosotros no hemos puesto dibujos hechos a mano, pero Javier y yo os podemos enseñar la libreta, la llevamos llena de dibujos y de anotaciones. Cuando veo cosas que no han perdido el dibujo a mano, porque la arquitectura que está dibujada con la mano está acariciada, está pensada de otra manera. Y me preocupa todo esto del Big Data. Sí, basta ahora mismo que con tu teléfono busques cualquier información para que a los 10 segundos te empiecen a saltar anuncios vendiéndote algo que estás buscando. Sí, ¿no nos cuarta un poco eso la libertad? No es un método, a veces no delegamos en el método, y les gusta mucho a los políticos delegar en el método para no tomar decisiones, para no adquirir responsabilidades. Por aportar algo sobre el Big Data y todo esto, yo pienso realmente que me refiero, lo que estáis haciendo es muy difícil, que estáis intentando encontrar sistemas y dinámicas que o sea, según vais avanzando vais descubriendo, ¿no?
con lo cual me parece muy difícil. Y no creo que el Big Data pueda realmente sustituir a unos buenos entrevistadores y a unos buenos, vamos a decir, pescadores de respuestas. Te explico, las preguntas se tienen que formular de X manera y se tienen que hacer con ternura e involucrar a la gente, sensibilización con ciertas cosas. Esas cosas entiendo yo que no se pueden explicar con... Bueno, desde luego explicar no, pero captar esa información creo que requiere ternura y creo que requiere estar ahí con la gente. Es decir, ni en sueños yo creo que un Big Data podría llegar a esto. Otra cosa es que una vez que he obtenido los datos, el Big Data lo hago mejor que tú, que para eso están las tablas Excel y tal, que sería, comparado con el Big Data, pues algo mucho más rudimentario. Y hablando de trampas, por igualarnos un poco, ¿vale? Porque os hemos puesto aquí entre todos ahí de una encerrona, probablemente de la plaza, hablando de lo nuestro, dos cosas como muy pretenciosas que quizás son las que más dudas nos generan, son los bloques de hormigón. Me refiero, la fuente ha nacido sola, ¿no? Y los bloques de hormigón surgen como los hijitos de la fuente para crear como una uniformidad formal, pero realmente no está justificado. Es una cosa que nos ha salido porque no nos da para más todavía, ¿sabes? Es una trampa para que todo esté correcto y cerrar y generar ese choco, ¿no? Pero igual no tenían que ser de hormigón, igual tenían que ser de madera y que se fueran deteriorando con el tiempo, igual no tenía que existir nada, no nos ha dado para más. Y los bancos también es otra elección. ¿Por qué amarillo, no? O sea, eso sosiego del que hablamos, de repente contradecirnos, que a mí me parece que están bien las contradicciones, ¿con qué arte decidimos contradecirnos? ¿Con qué potestad? ¿Por qué? O sea, es caprichoso, pero bueno, pues es una intuición, ¿no? Y tú tienes que proponer y tal, y te tienes que mojar, ¿no? Es como una especie de ingredientes y tal, de cocido, que cada uno, eso sería igual con una pimienta, ¿no? Que la echas con la cantidad justa, ¿no? Pero realmente también es caprichoso. Los bancos son móviles hasta que dejan de serlo. Es decir, son 8 y 5, 13 bancos, 5 son dobles, los dobles están anclados porque queremos que por lo menos que haya como unos bancos base que de alguna manera no se muevan nunca, ¿no? Y que pase lo que pase, que eso o no lo roben, en caso de que todavía no han robado ningún banco, y que esté todo correcto. El mobiliario urbano está dispuesto de tal manera para que ese cambio de pavimento, entre el pavimento, por ejemplo, de hormigón pulido en seco, ¿vale? Y el hormigón lavado, que diferencia vía rodada, que es una vía rodada que había que mantener por un tráfico bastante asiduo que hay por esa zona de tráfico rodado, queríamos que simplemente con encender un pavimento y otro, pues que se diferenciara. Pues evidentemente nos iban a acabar colocando volardos, ¿no? Pues era algo bueno, creo que aquí todos detestamos los volardos. Y con lo cual, pues los bancos tienen que estar ubicados tramposamente donde no se pueda, donde ayude a terminar de entenderse esa... Pues al final son trampas y son contradicciones. Todo debería ser móvil y quizás esos bloques de hormigón complementarios no deberían existir. Pero, pues con lo que tienes haces lo que puedes. Pero, Íñigo, déjame decir una cosa, porque yo hace rato que quiero entrar con un tema y ahora me has venido perfecto. Y María, luego entras tú, ¿vale? Lo de los bancos. Dices, no, esto no tiene... Los de hormigón, no, esto no está justificado. A ver, es que está muy bien que haya cosas que no estén justificadas. O sea, qué descanso. Si lo tienes que justificar todo, es como, no hace falta ser tan racional. Está bien y además, cuando un proyecto está muy bien y la pregunta está bien lanzada, es que acepta lo que le den. Es decir, las farolas son estas y podrían ser otras, ¿y qué más da? Y los bancos son estos y podrían estar en otra ubicación, ¿y qué más da? Porque el proyecto ha nacido bien, porque la pregunta se ha hecho bien. Y ahora me has matado con una cosa, porque yo estaba emocionado con las sillas amarillas y ahora vienes tú y me dices, bueno, son amarillas porque tal. Yo tenía mi teoría y vaya, y seguro que está detrás, y si no, miénteme y dime que es así, porque, claro, en un pueblo como este, tú metes unas sillas que son móviles y no pasa nada, porque todo el mundo se conoce y si hay algún listillo que coge la silla y se la lleva a casa, primera es amarilla, con lo cual cuando viene alguien a su casa a comer dice, pero chaval, pero ¿qué has hecho, Paco? Que te has llevado la silla de todos, nuestras sillas, ¿no? Eso en una ciudad es imposible. Es decir, poner sillas móviles en Barcelona es imposible porque a los 5 minutos no tienes ninguna. Y no es que digas, es que hay gente desalmada que va robando sillas. A ver, de aquí, ahora no lo reconoceréis, pero habrá varios que se habrán llevado taburetes de la escuela, que se habrán llevado mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no digamos nombres, o sea que no hace falta ser un mafioso para, ¿vale?
somos así, bueno, es este país. Esto en Noruega, pues seguramente no os lo ponéis sillas móviles y no pasa nada, pero aquí somos de otra manera. Con lo cual, que sean amarillas y que sean móviles, yo creo, vaya, para mí era como la guindilla que explicaba lo bien entendida que estaba puesta la pregunta. Que dices, ostras, qué bien lo han entendido estos dos, que hasta han puesto la guindilla muy bien puesta, ¿no? Y en este sentido, claro, yo mientras explicabais pensaba, ostras, qué distinto, no pensaba que fuera tan distinto. Y ahora, cuanto más rato llevo aquí arriba, pienso, no, los proyectos no son tan distintos, porque al final, Javier y José Ramón decíais, muchas veces los proyectos donde están mal es en la pregunta, y nosotros reformulamos la pregunta. Y yo creo que los tres, al final, lo que habéis hecho, pero con sistemas distintos, unos con intuición, otros con observación y otros con un método súper trabajado, al final lo que estáis haciendo es formular la pregunta y formularla tan bien que luego, si los bancos son amarillos o son rojos, o si son cuadrados o no sé qué, pues da igual, porque está bien echada la pregunta, ¿no? Bueno, tengo más cosas, pero luego simplemente un tema. Me hace mucha gracia, Javier y José Ramón. Yo no estoy de acuerdo con lo de dibujar a mano. Yo creo que la gente joven, o sea, mientras domine la herramienta, puede dibujar con lo que le dé la gana, ¿vale? Pero bueno, eso yo creo que no toca ahora, ¿vale? Pero me hace mucha gracia que Lo hablaremos luego. ¿Perdón? Lo hablaremos luego. Ah, venga. Me hace mucha gracia que habléis del tiempo y que habléis tanto del tiempo, porque justamente cuando fuimos, hace poco, fuimos a ver el camino, ¿vale? A ver el camino, que dices, bueno, ¿no? Que la anécdota que no la ha contado Javier, pero para que sepáis de qué iba, mandamos a Jordi Bernadó a hacer fotos de todos los proyectos, ¿vale? Y un día llama al estudio y dice, oye, Eugeni, que estoy aquí en Toledo. Y yo, hostia, guay, perfecto, ¿qué tal? Dice, oye, que esto es un camino, ¿eh? Y digo, sí, un camino, ¿eh? Pero... No hay nada. Pero que no hay nada. Y yo, hombre, ¿cómo que no hay nada? Hay un camino, ¿no? Y unos árboles. Sí, pero oye, que además me dijo, y lo siento, pero dijo, oye, además está un poco sucio esto, ¿eh? Y yo dije, ostras, espera, a ver, que no se haya equivocado y tal. Digo, oye, mándame una foto con el móvil. Me mandó una foto y le contesté, ¡cojonudo! Es esto. Pero bueno, cuando fuimos nosotros, y con el tema del tiempo, supongo que es habitual y que vosotros lo sabréis. A nosotros nos sorprendió, pero fuimos muy... El olor de la tierra mojada. Pero... Sí, no, olor de tierra mojada, y con ese olor de tierra mojada, infinidad, pero miles y miles de caracoles cruzando el camino en sentido transversal, dejando el rastro, que lo encontramos algo absolutamente precioso, pero que nos dio un poco la impresión incluso de que andábamos demasiado rápido, de que el tiempo para ese camino era el de andar absolutamente lento, ¿no? Incluso alguno, claro, nosotros llegamos, vemos el primero, bueno, vemos 3 o 4 chafaos, porque claro, pasan bicis que no van esquivando, y vemos el primero, y dicen, bueno, lo apartamos, pero claro, luego cuando vimos que había miles, dicen, oye, para allá, déjalo, ¿no? Pero bueno, simplemente una anécdota. Pero sí que me gustaría reflexionar sobre qué opináis, si creéis que estoy en lo cierto, que al final los tres, cada uno a su manera, hemos hablado de intuición y experiencia. Yo creo que en el fondo es lo mismo. Es decir, que la intuición es simplemente una experiencia que tienes detrás. Tú dices, voy por una calle oscura, en la mina, en Barcelona, y de repente me vienen 2 tíos, ¿no?, de cara, por la noche. Y yo digo, tengo la intuición de que algo va a pasar. Dice, no, tío, tú no tienes la intuición. Lo que pasa es que tienes la experiencia, que sabes que en esa situación eso es chungo. Si eso se te pasa en otro lugar, pues no tendrás esa intuición, ¿no? Y yo creo que ahí, Íñigo, tú trabajas con una... A ver, también hay que decir una cosa, los proyectos tienen un nivel de complejidad muy distinto. Yo creo que la intuición, así, no vale para un proyecto como el de paisaje transversal, y en cambio, pues yo creo que en el caso de Íñigo, en una plaza, pues con un poco de observación, y de experiencia propia, ¿no? Que sabemos cómo funciona la vida, pues puedes llegar a un tan buen resultado en un caso y en otro, ¿no? No sé, ¿qué os... Espera, déjame puntillar una cosa, que es que pasa, yo creo que se resume también un tema de los proyectos, es que, y lo habéis dicho todos, ¿no?, racionales. No. Hay un
muchísimas dosis de irracionalidad. Un proyecto es racional y racional. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta. Y ya está. Y no tengo por qué explicar más. Entonces, eso yo creo que también hay un poco, a lo mejor menos en lo vuestro, que es un proceso, es un procedimiento muy científico, pero evidentemente hay mucho en lo vuestro. ¿Por qué los árboles tienen esa distancia? ¿Por qué la plaza tiene esos cortes? Simplemente no se explica. Esto de racionalidad, os recomiendo si podéis que vayáis a Vegaviana. Es un pobladito que está ya yendo hacia Portugal y tiene los árboles plantados en medio de la calle. No están plantados en medio de la calle. Bueno, al revés. Antes que Vegaviana. Vegaviana está atrapando el campo. Es un pueblo en el campo arado, que decía yo. Qué bonito es eso, ¿no? Un pueblo de comunicación en un encinar, ¿no? Entonces, probablemente en nuestra racionalidad, cuando lo vimos, que fue un viaje que hicimos juntos, te choca, ¿no? Ves eso y no eres capaz de codificarlo con tu sistema de pensamiento. Entonces, yo creo que ahí está la belleza de la arquitectura, en las contradicciones. Estoy de acuerdo en que aquí hemos enseñado como diversos caminos, que es lo bonito, no tiene que haber un camino único. A la arquitectura se llega por muchos recovecos, cada uno tiene el suyo, y eso es lo interesante. Fíjate, Íñigo, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tuvimos, José Luis y yo, tuvimos una plaza en Carrión de Calatrava hace tiempo, muy parecida a la tuya. Era un magma continuo de hormigón que unía los dos poderes, el ayuntamiento y la iglesia, donde pasaba una carretera. Bueno, y no soportó, fue demolida por un tema político, al cabo. Era igual, muy parecida, tenía, lo verás por ahí, donde agua, las historias. Le hicimos con un hormigón poroso, casi muy poroso, romano, para recoger el agua, para que así un suelo, yo hablaba de suelo baxo, que además era muy pobre. Teníamos resuelto el agua como tú, con otras historias, rollos y tal. Yo si tuviera que hacer esa plaza ahora, fíjate, hablaba de la tierra, del miedo que le tiene el urbanitas contemporáneo en esta sociedad tan acelerada del coche, la cultura americana, donde asfaltamos todo. Hemos sacado el petróleo y vamos a llegar a asfaltar hasta los parques naturales. Vamos a llegar por caminos a los parques naturales por donde podamos no mancharnos los pies. Yo lo haría de tierra. O sea, en Molinicos de Segura, ese pueblo del que hablaba José Ramón, donde está la película Amanece que no es poco, un surrealismo absoluto, fantástico, lo habéis visto todos, pero imagino, querían asfaltar, no adoquinar la plaza del pueblo. Hicimos un curso de verano y conseguimos que no la adoquinara. Las calles vertían sobre las laderas, con los caces en la tierra, con el agua en la tierra. Debemos recuperar la porosidad allí donde existe, en nuestros pueblos, porque somos un mundo perverso, absolutamente. Estamos convirtiendo lo irracional en racional en el modo de pensamiento contemporáneo. Asfaltamos, aglomeramos los lugares donde no existe el aglomerado, hablo de los pueblos, y luego llenamos las calles de aparatos de aire acondicionado. Y luego se nos llena la boca de ecología, sostenibilidad, somos verdes, smart cities, historias, rollos. Yo creo que ahí empieza, y yo me imagino las ciudades, de verdad os lo digo, me imagino las ciudades dentro de 20 años, y tengo esa imaginación casi un niño, donde el campo arado vuelve a la ciudad. Y algunas calles de las ciudades empiezan a ser de tierra. Uno de los paseos más maravillosos que yo conozco es el paseo por el Parque María Luisa Tangencial, la avenida de Heliópolis por ahí. Las aceras son de tierra en Sevilla. Son de tierra. Qué bonito es eso. Cuando la ciudad respira un poco. No sé, yo esa reflexión la tengo siempre presente, ¿no? Y fíjate que tú has tenido que atrapar la tierra y dejar esos reductos pequeñitos de tierra porque parece que si no, pecas, ¿no? Tenemos alergia. El hombre contemporáneo tiene alergia a pisar la tierra. Bueno, sí, estoy un poco de acuerdo. Yo creo que está ya pues el trabajar en pavimentos permeables, en que la ciudad sea permeable y que el terreno recupere el agua natural que tiene, ¿no? Yo creo que es algo que viene por las diferentes bases que se han planteado en concursos en Barcelona y tal. Tengo la sensación, y por pavimentos que existen y cosas que se trabajan.
Y desde luego sí, por plantear dudas, y ahí estaría aquí, pues sí, si tuviera otra oportunidad con OCA de hacer otra plaza similar, probablemente lo enfocaríamos desde un tema de que todo el pavimento sea permeable en sí, ¿no? En lugar de tener que reconducirlo a los alcorques y tal, ¿no? Sería casi como el siguiente paso. Y desde luego es algo que casi no nos planteamos por capacidad o por lo que sea, ¿no? Con lo que tienes haces lo que puedas y lo llevas al extremo. Probablemente sea como lo siguiente que me gustaría explorar, desde luego, con OCA. Y respecto a los bancos, por ejemplo, y esta otra cosa es, me gustaría, mañana viene OCA, el que quiera puede hablar con él perfectamente de todo lo que he dicho, porque OCA, los bancos y los bloques los ve estupendos, ¿sabes? Me explico que cada uno, o sea, los ven perfectos. Alguna le he dicho y dice, o sea, Íñigo, ¿qué dices? O sea, están muy bien. Y los bancos también, o sea, y hemos decidido que estén ahí. O sea, que bueno, pues eso, o sea, que él también opina lo contrario. Y eso, nada, un poco más. A mí me gustaría hacer 2 comentarios súper rápidos. Uno, por lo que comentabas, Jenny, de la intuición y que también creo que tenemos que tener cuidado muchas veces en no confundir la intuición con los prejuicios, ¿no? Porque también está muy cargada a través de nuestra experiencia de prejuicios, ¿no? Íñigo ha comenzado, yo creo, precisamente la explicación como diciendo la necesidad de quitarnos muchos prejuicios, ¿no? de los que traemos como ya en la mochila cuando estudiamos, cuando desarrollamos la carrera y enfrentamos el ejercicio profesional, y yo creo que eso es un tema interesante. Y luego otra reflexión en relación al tiempo que comentaba José Ramón, ¿puede ser? Sí. José Ramón, es que claro, ahora mismo en la oficina nosotros llevamos como, si no me equivoco, creo que unos 30 proyectos. Entonces hay que poner a trabajar a la gente para poder hacer 30 proyectos, porque si no es imposible. Sí, sí. Yo creo que hay que repartir la escasez. Vivimos en un país, por nuestra región es muy pobre, ¿eh? Es decir, yo creo que frente a los proyectos que hemos vivido una época de proyectos de millones de euros, hay que hacer millones de proyectos de muy poco dinero. Si en vez de hacer un proyecto de 1 millón de euros hacemos 10 proyectos de 100.000 euros, pues probablemente incluso cambiemos la economía. Incluso, voy a hacer una cosa que iba a ser incorrecta, si en vez de acelerar los tiempos de obra, seguro que esto está mal, pero beneficiamos que las obras duren más, pues imagino que la gente estará contratada más tiempo, ¿no? No. Vaya. Yo creo que este es un tema que ha abierto antes ¿Pero por qué no? Íñigo, porque si la obra dura más, la gente tendrá que estar más tiempo contratada, ¿no? Podemos hablar de presupuestos disponibles para estos proyectos, al menos desde nuestra experiencia, y os aseguramos que la precariedad que está viviendo nuestra profesión hoy en día es enorme. ¿Me lo dices? Claro. Es que parece a veces que hacemos los proyectos rápido. Porque... Nosotros cobramos por este proyecto 2 contratos de 1.200 euros. A repartir. Y estamos contentísimos. Estamos muy contentos. Y si nos encargan otra, lo hacemos por la mitad. Bueno, yo aquí... porque nos gusta mucho. Entiendo que también hay una parte de provocación, porque hablo desde mis 31 años y las ganas de poder vivir de una profesión que me encanta, pero poder vivir de ella. Sí, y esto es un punto que, la verdad, no sé cuántas de las personas jóvenes que estáis dedicando a la arquitectura estáis comenzando o tratando de comenzar algo, es un gran tema y no es nada sencillo. Aún así, me parece una magia poder estar aquí compartiendo espacio con personas que vivimos esta profesión, creo que desde lugares muy diferentes, y tratando de hacerlo todo lo bien que podemos y todo, ¿no? Como con todo el amor que podemos, a pesar de lo que nos cae encima. De todas formas, que no era no era por aquí por donde quería ir. No, el dinero querías hablar tú. Lo he visto como muy a punto también por el comentario de Íñigo de antes. Creo que estáis hablando de cosas súper interesantes que tienen que ver con la ecología, con el cambio de los materiales, con una nueva concepción o una pasada concepción, ¿no? Una recuperación de un diseño que puede mejorar muchísimo nuestros espacios. Y todo ello creo que necesita también, o sea, son propuestas que tienen un impacto y un impacto social y necesitan, que creo que por eso también estamos aquí en esta mesa, necesitan de un acompañamiento social para que funcionen. Quiero decir, ¿cuántos caminos preciosos de tierra con árboles lindando no han sido pavimentados
destrozados y han acabado sin árboles. Creo que para que el aporte que podemos hacer desde nuestra profesión a mejorar los entornos tenga una continuidad en el tiempo, necesita ir acompasado también con una transformación social, y esto es algo que creo que es lo que hemos tratado de trasladar aquí con el proceso que os veníamos contando. Enlazando con qué complementarios son estos proyectos, por supuesto, porque creo que al final estamos abordando distintos niveles o distintas escalas. Nosotros no hemos entrado a hablar de diseño arquitectónico, aunque nos encantaría. Tenemos un proyecto también con mobiliario amarillo en Torrelodones que creo que todas estas cosas que tú comentabas como trampas, y estaba pensando, pero no son trampas, es maravilloso. O sea, que efectivamente creo que ahora justo en esta mesa estamos, y creo que está bien para generar debate, estamos hablando de justo los puntos que igual nos hacen ruido, pero creo que estamos mucho más alineados y tenemos propuestas muy complementarias y que creo que además no se pisan unas a otras, ¿no? Dejadme pasar la palabra, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Si no, María, tú querías, ¿verdad? ¿Tienes el micro? Sí, tengo. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Hola, gracias. Bueno, no sé por qué han salido tantas cosas que ya no sé muy bien. Bueno, por intentar resituarme, yo creo que de lo que se ve en la mesa, entiendo que hay veces que o me parece a mí, que estáis hablando todos de lo mismo, pero desde perspectivas distintas. La experiencia, la intuición, el análisis sistemático son maneras de generar un conocimiento y de aproximarse al momento de poder proponer. Entonces, yo no creo que unas cosas sean excluyentes de las otras, al revés. Y siempre me acuerdo de un refrán que me gusta mucho, que es latinoamericano, unos dicen que cubano, otros que colombiano, que es: el que solo tiene un martillo, todo le parecen clavos. Entonces, a una realidad compleja no nos podemos aproximar nunca con un martillo y darle martillazos a un tornillo. ¿De acuerdo? Entonces, esto me parece que es muy importante. Y si es muy importante en la arquitectura, donde a veces, y no siempre, conocemos al futuro usuario del edificio, que no pasa en la ciudad y que no pasa en los espacios públicos, donde ese usuario es una nebulosa, que además, incluso si pudiésemos saber quién es hoy, no será el mismo que será mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 100 años. Entonces, la complejidad es consustancial y el conflicto es consustancial también. Escuchar, que es una de las apuestas una de las palabras talismán de paisaje transversal, yo creo que es, lo decía también Óscar, una tarea fundamental para un arquitecto. De esas que no enseñamos en la escuela, que no cultivamos en la escuela. A lo mejor de esto tendríamos que empezar a hablar también en las escuelas. Sin embargo, alguien me decía en un corrillo antes, entre tiempos, me decía, es que para ser arquitecto hay que ser también un poco psicólogo. Es decir, hay que saber escuchar, hay que saber escuchar detrás de las palabras que el que tienes enfrente te está diciendo. Y eso vale para la persona individual y vale también para los agentes sociales y vale para el político y el administrador y el concejal, etcétera, ¿no? Entonces, escuchar yo creo que es una buena herramienta. Yo creo que el paisaje transversal ha cultivado una especie de caja de herramientas bastante variadas, pero cada herramienta tiene su función. Fíjense, por ejemplo, yo también le tengo mucha tirria a las encuestas, ¿pero por qué? Pues las encuestas reflejan al que hizo la encuesta, no al que contesta la encuesta. Nos ponen un menú delante y tenemos que responder a sus apetencias, no a lo que uno querría decir sobre un asunto. Pero en determinados contextos, una encuesta puede ser útil para orientar lo que se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que no hay que ser, digamos, muy rígidos con los instrumentos. Nos sirven muchos instrumentos para conocer y nos sirven muchos instrumentos para proyectar. Y como me estoy enrollando más de la cuenta, voy a dejarles una cosa que a mí me parece que es muy interesante. Para mí ha sido una lectura fundamental. Es muy poco conocida. Está publicada recientemente, bueno, hace ya unos pocos años en italiano, reeditada recientemente en francés y si las cosas van bien, la tendremos en castellano. Hay una conferencia que dio Giancarlo Di Carlo en Sydney en el año 1973, creo recordar, que se llamaba La arquitectura de la participación. Tiene una vigencia hoy impresionante.
Y en la arquitectura de la participación, Giancarlo Di Carlo vuelve sobre algunas cosas que hemos oído hoy, sobre el carácter abierto, sobre el carácter procesual de los proyectos de cualquier tipo, e insistía en las especialísimas exigencias que supone para un arquitecto ser un arquitecto que trabaja en una clave de participación. Es más, decía Giancarlo Di Carlo, lo dice él, yo no sé si sería capaz, él decía, el arquitecto de la participación tiene que ser el mejor de los arquitectos, porque tiene que ser excelente en su trabajo, en su conocimiento como arquitecto, y además tiene que saber trabajar en estas otras condiciones que imponen muchísimas condiciones. Y cierro con una cosa. Estaba dando vueltas ahora, hemos visto unos proyectos fantásticos, la verdad, estos días es una maravilla poder estar aquí, pero con mucha frecuencia los arquitectos que nos están contando hablan en el recorrido de que recurren a otros expertos, a los calculistas de estructuras, a los de la acústica. Nos rodeamos de otros expertos en otras cosas que acompañan nuestro trabajo. Vale, ¿quién son los expertos en habitar un lugar? ¿Quién son los expertos en habitar una plaza, un barrio? Porque los arquitectos pasamos muy rápido por los sitios, tenemos unos problemas que resolver, a veces les dedicamos más tiempo, menos tiempo, la observación es muy importante, pero no estamos 365 días al año en un lugar. Entonces, es muy difícil. ¿Quién está 365 días al año? ¿Quién conoce los tiempos de ese lugar? ¿Quién conoce lo que pasa por ahí, lo que significan las cosas? ¿Quién lo sabe? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Pensando en Mansilla Mayor, es cierto, Mansilla Mayor es un núcleo pequeñísimo y hay muy poca gente en la plaza, pero yo que no estoy en Mansilla Mayor, pero en otros pueblos de alrededor sí, sospecho que al menos hay algún día en el año que la plaza está hasta reventar porque son las fiestas y vienen de todas partes. Entonces, un lugar vacío puede ser muy evocador, nos puede ayudar a pensar y a reflexionar, pero también es verdad que no siempre es una plaza vacía. Y eso es interesante saberlo. Luego no sé muy bien lo que podemos hacer con ello o no, si influye más o menos, porque el proyecto no todo está sujeto a racionalidad, pero saberlo nos debería poder ayudar. Bueno, perdón por lo largo. Bueno, en este caso la Plaza Mansilla Mayor, el aviso del concurso nos vino a través de un amigo íntimo mío, ¿no? Y yo de ese pueblo ya lo había estado bastantes veces en fiestas y tal, y realmente hay muy poca actividad en esa plaza, ¿vale? Sí que es cierto que yo creo que se presuponen muchas cosas a la hora de tomar decisiones como arquitecto, y estoy súper de acuerdo con lo que dices, ¿no? ¿Quién es experto en habitar? Pues la propia persona. Y otros proyectos que hemos hecho, pues hemos visitado el lugar, hemos escuchado el lugar, pero lo hemos escuchado un día o dos de un punto determinado del año. ¿Qué pasa el resto, no? Estoy súper de acuerdo. O sea, entonces, por eso, la cantidad de dudas que se tienen a la hora de decir, voy a decidir yo cómo se va a configurar este sitio, voy a decidir yo qué es lo que va a ver este vecino todos los días al salir de su... Me parece algo como muy difícil de albergar, pero hay que decidir, hay que mojarse. Entonces, creo que temas como lo de la participación y tal, bien filtrado, tiene que ayudar. Tiene que ayudar. Y eso. Bueno, a mí yo creo que aquí aún saldría quizás la última intervención, digamos, las réplicas bienvenidas, pero tenemos que ir cerrando poco a poco, pero sabe mal siempre romper en el medio. Dos preguntas rápidas, porque quizás, porque ha sido muy corta la intervención, no os ha dado tiempo a contarlo. Pero me gustaría saber cómo se ha materializado en la realidad el proceso participativo que habéis contado y si en alguno de ellos habéis hecho una encuesta posterior, o sea, una vez que el espacio existe, ¿qué opinan los habitantes, los usuarios? Luego, por otro lado, habéis hablado de la perspectiva de género. ¿Qué medidas concretas habéis tomado para cada una de las... Vamos, para el ejemplo que habéis contado? Sí. Yo te he contestado como a la primera parte. Entonces, los procesos de participación en que se materializan al final, como os comentaba antes, nosotros de cada una de las actividades distintas, ¿no? En este caso están las entrevistas, las encuestas, también los dispositivos estos de recogida, mapeos, como os comentaba antes, también hacemos otro tipo de actividades más lúdicas, juegos, etcétera, que nos ayudan como a completar toda esta información.
lo que hacemos luego es extraerla, ordenarla, clasificarla, o sea, es decir, toda esa información está categorizada en unas tablas en función del tipo de persona que emite esa información, si es un hombre, una mujer, un niño, una niña, etcétera, ¿no? Y cuál es el carácter de esa información, y todo eso luego deriva en esa parte de los indicadores, que lo que nos ayuda es a, por temáticas, ordenado por temáticas, ir teniendo una visión cualitativa de aspectos positivos, de aspectos negativos, de propuestas que existen. O sea, de ahí vamos extrayendo y todo eso. Entonces, al final, eso en qué se materializa en esa fase de informaciones, en una visión. O sea, nosotros a partir de ahí construimos una visión que cruzamos y que se materializa como en estas tablas. Luego, en fases posteriores, es decir, en la fase de una vez que nosotros construimos propuestas, hay una participación que se materializa en una priorización de las actuaciones. Es decir, compartimos las propuestas, las baterías de actuaciones, y también priorizamos en base a diferentes vectores. Unos son los vectores, o sea, ¿no? Trabajamos con la gente con esa realidad, es decir, no son aislados, ¿no? Trabajamos con el vector de recursos económicos, trabajamos con el vector de impacto. ¿Perdón? O sea, estás contando el proceso que seguís para llegar al fin. El fin, que es la urbanización de una plaza, es un plan especial de reforma interior para actuaciones concretas en distintas plazas de un municipio. En este proyecto. Bueno, en este y en otros. Hablo de este en concreto porque es el que habéis explicado. Sí, en cada uno, te está explicando en cada una de las fases como en qué se materializaba. Al final se materializa en lo que es el objeto de la propuesta, es decir, cuando es en el diseño de un espacio público, en el diseño del espacio y los elementos. O sea, cuando estamos hablando de la regeneración, de un plan de regeneración de un barrio, en las estrategias que están recogidas en esa regeneración, igual que cuando es un plan general. O sea, es decir, se reflejan en el objeto, o sea, o en la realidad que se construye, o sea, que es como el fin de ese proceso. En algunos casos son obras físicas y en otros casos son documentación de planificación o de planeamiento, normativa, etcétera. Que es el caso de este proyecto que acabamos de contar. Entonces, justo en por responder un poco con este ejemplo, justo este proyecto solo llegaba hasta una fase de planificación a nivel de actuaciones. Entonces, lo que tenemos es una lista priorizada de proyectos a abordar en distintos espacios públicos, con una serie de guías y recomendaciones que el equipo que efectuará después los distintos proyectos en los espacios públicos tendrán que tener en cuenta. Por ejemplo, ahora hablábamos de que uno de los proyectos ya se ha ejecutado, es la mejora de un espacio público. Es un proyecto que, si no me equivoco, se ha impulsado directamente desde el ayuntamiento. Entonces, este es un material que al propio ayuntamiento le sirve para abordar los proyectos específicos ya de ejecución de cada uno de los espacios públicos. Este es en este caso en concreto, como dice Jorge, esta metodología o las metodologías participativas nos llevan a que cuando queremos ir hasta el diseño del espacio público, ahí ya nos metemos en temas que probablemente hubiéramos podido compartir más en esta mesa, llegamos a una cuestión mucho más de detalle, de tipo de materialidad, de tipo de dotación, de tipo de mobiliario, etcétera. Pero en este caso hemos llegado a esta propuesta, a este plan, que ahora mismo está en manos del ayuntamiento y del tejido asociativo del barrio, que, como os decía antes, es el que está peleando porque se consiga llevar a cabo. Y en relación con la primera pregunta también que nos decías, que es como el seguimiento posterior de estas intervenciones. Yo creo que solo en Begoña, que fue el proyecto que comentábamos antes, que ha sido bottom-up y en el que hemos tenido como una relación más especial a lo largo de los años, hemos hecho un seguimiento más próximo del proyecto, y ahí sí que ha habido una evaluación posterior de las intervenciones, pero en el resto de los casos el problema, o no sé si es un problema o no, es que al final estamos trabajando para la Administración a través de un contrato y hasta ahora nunca, ¿no?, la Administración pública ha demostrado un interés
real en el seguimiento de estos proyectos posteriores. Nosotros construimos las herramientas y se las dejamos. En Olot, por ejemplo, sí que sabemos que hay un seguimiento técnico de las actuaciones, pero solo técnico. Hasta donde yo sé, no tengo conocimiento de que haya un contraste a través de las herramientas con la parte ciudadana. Nosotros intentamos generar esa autonomía también en los procesos, es decir, que desde la Administración podrían desarrollarlo. El problema es que la Administración pública luego no es un ente, hablamos a veces como si fuese un ente, son personas y están hasta arriba y luego no llegan, ¿no?, a una cosa que hoy en día creo que todavía se percibe un poco como extra, ¿no?, que es esta idea del seguimiento de esos procesos, por desgracia. El problema es que claro, es una mesa en la que se está hablando por un lado de cosas físicas y construidas y que se han llevado a la realidad y por otro lado del plano teórico. Entonces es muy difícil pues llegar a puntos de acuerdo cuando vuestro trabajo está todavía como en una fase previa porque no se ha dado tiempo a llegar a ver qué pasa con lo construido. Y porque además no vamos a ser nosotros los que nos encarguemos de diseñar cada uno de los espacios públicos, que ahí también hay un punto de soltar y desear que lo que hayas hecho tenga inercia, ¿no? Cuando se hablaba de procesos incompletos, jope, anda que no le queda. O sea que sí que hay un punto, estamos planeando como a 10, 15 años vista. Y nosotros ya no estamos con este proyecto. Y la responsabilidad del desarrollo de ese proyecto no la vais a tener vosotros. Claro, pero este respecto esto es un caso, es exclusivo de este proyecto, ¿no? Es decir, en otros proyectos sí que hemos desarrollado hasta la obra, hasta la construcción física del espacio. Aquí lo que pasa es que el contrato es un plan de actuación, es decir, una planificación estratégica de actuaciones en el espacio público que tiene como su componente final en la definición de estas actuaciones y la participación ciudadana también queda como recogida en cómo se han definido esas actuaciones, etcétera, ¿no? Pero la continuidad a partir de ahí se la da el ayuntamiento y como hemos comentado en la presentación, de hecho se la está dando, ¿no? Porque ha habido uno de los ejes que ya se ha intervenido en clave de la planificación y otros 2 espacios y otro eje que está en proceso de licitación, me parece, en proceso de desarrollo, porque al final tenemos un poco de contacto con los ayuntamientos porque vamos haciendo otras cosas y nos interesamos, lo que no tenemos es la capacidad luego de llevar ese seguimiento de todos los sitios en los que hemos trabajado, hemos desarrollado estos planes, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con todos y no sé, ya cerramos si queréis, luego lo tienen que decir ellos, pero la arquitectura no es solo un producto terminado, realizado, no solo trabajo, no son solo procesos. Alguien al final le tiene que poner el alma para que sea algo más que eso. Y ese alguien, yo no sé quién es, pero alguien se lo tiene que poner. Y yo creo que no es, estando de acuerdo con todos, tiene al final que haber alguien que le ponga el alma, porque si no, no es arquitectura, no sé. Claro, pero es urbanismo. Sí. Y yo creo que es un buen momento de cerrar, marcando un poco digamos, los diferentes tiempos, es planificación, y en este sentido arquitectura tiene, digamos, la potestad de plantear, digamos, unos finales que ya hemos comentado que tampoco nos parece correcto que sean unos finales definitivos, pero urbanismo tiene esta virtud de hacer comienzos y yo creo que muchas veces el difícil acuerdo de las dos disciplinas muy colindantes o incluso podría llegar a ser la misma cosa, pero que al arquitecto que realiza le cuestan los tiempos de urbanismo y al urbanismo, bueno, el urbanista tiene que tener la paciencia y la generosidad de dejarlo en manos de otros, que ya llegarán. En todo caso, muchísimas gracias para la mesa, muchísimas gracias para el público y mañana nos volvemos a encontrar.